Es- Bienvenidas a la clase de hoy. Como saben, ya estamos dentro del proyecto que para este, digamos, segundo parcial va a ser el anteproyecto, es decir, ya es la parte de toda la idea que vamos a desarrollar. Lo decíamos en un principio del ciclo, nuestra materia se llama Proyecto Informativo Televisivo y por tanto una de las, digamos que, grandes cosas que tenemos que hacer es un proyecto televisivo. Entonces ahora vamos a empezar, digamos que después de toda la teoría que hemos visto, algunas prácticas que hemos hecho, en las que se recuerdan, veíamos que era un género televisivo, veíamos que era un formato televisivo y un programa. O sea, hacíamos esa gran diferencia, ¿verdad? Porque el ciudadano común pues se refiere a los programas y dice muchas cosas de los programas, pero poco entienden acerca de los formatos y más aún de los géneros que quizás sean más conocidos, ficción, entretenimiento, informativos. Nuestro, digamos, que hacer dentro de la materia es que nos dedicamos a los informativos, pero nos dimos cuenta a lo largo de todo lo que llevamos del ciclo que hablar, digamos, de solo formatos informativos puros está bastante difícil porque la sociedad está requiriendo de bastante entretenimiento y entonces empiezan a hibridizarse esos géneros y empiezan a crear formatos que llevan un poco de información, tal vez de bastante entretenimiento o al revés, bastante información, poco entretenimiento, etc. Pero vamos ahora con el proyecto ya, el anteproyecto. Ahí en la plataforma les he dejado yo el documento que es una especie de índice de lo que ustedes deben desarrollar. Un punto importante que deben tomar en cuenta es que ya para esta etapa ya deben tener decidido si lo van a trabajar en pareja o lo van a trabajar en forma individual. Mi recomendación, a pesar de la cuarentena, de todo lo que está pasando y del hecho de que no nos podemos ver físicamente, es que lo sigan trabajando de forma, digamos, colaborativa. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir un poquito más la mente en el sentido de aportes. O sea, a veces uno puede pensar en algo, tengo esta idea, la voy a desarrollar, voy a hacer un programa de ese tipo, pero quizás la otra persona dice, no, mira, o sea, eso no es muy realizable, o eso no le va a gustar a las personas, etc. Entonces sí les recomiendo que lo trabajen de manera colaborativa. Pero ustedes igual, ahí voy a estar abierta a cualquier situación que ustedes me quieran escribir y decir, mire, Lick, ya lo hemos hablado bastante, no tengo conexión a internet o me cuesta bastante. De cualquier manera, vamos a salir adelante. Entonces lo platicamos y ustedes al final pues lo pueden decidir. Mi recomendación es que lo hagan en parejas. Ahora bien, vuelvo al Classroom y entonces ahí les he puesto el índice del anteproyecto que deben presentar, que esa es la nota de su segundo parcial. No piensen tanto en la nota de su segundo parcial, sino que piensen que este es el proyecto de su ciclo. Incluso a veces yo los invito a que piensen que este es el proyecto de su carrera. Ustedes están en una especialización en la que han visto, digamos, periodismo impreso, periodismo radial y ahora un poco, digamos, de proyecto informativo televisivo, lo poco que les he podido enseñar sobre televisión, sobre este grandioso medio, pero es importante, importantísimo, así que ustedes digan en este momento, miren, este proyecto en realidad es el que yo hubiese querido hacer durante toda la carrera. Yo los motivo a que piensen en todo aquello bueno que les ha dejado esta carrera y que eso, ustedes digan, miren, yo quiero hacer un programa de televisión de esto, de lo otro. Esto nos lleva al primer punto que quiero que discutamos en este momento. Es difícil que ahorita podamos interactuar, vimos el problema de la conexión en los en vivo, en el cual nos podemos, digamos que la ventaja es que ustedes pueden comentar, yo les puedo contestar, ustedes me preguntan, repreguntan, etc. Pero no pudimos, así que lo hacemos en este video, pero igual está abierto a que ustedes y yo podamos seguir en una conversación. Vamos al primer punto. Todo debe partir, digamos, vamos al punto A de todo esto, de una idea. Una idea. Mire, Lick, yo tengo una idea de un programa que pueda hacer de belleza porque es que me encanta el maquillaje. O mire, Lick, fíjese que yo quiero hacer un programa, me encantó una de las ideas de secciones que envió Violeta, que hablaba de aquellas comunidades que están en desiertos de información. Es decir, miren, desconocemos totalmente esas comunidades y hay historias buenísimas. Hay historias que bien decía ella, miren, de superación, hay historias que tienen que ver un poco con sustentabilidad, por ejemplo,
que desconocemos y que a través de la televisión, si llevamos esas historias, son perfectas. A mí, cuando leí justo esa idea de sección que tenía Violeta, lo primero que se me vino a la mente fueron unas imágenes que estuvieron circulando en redes sociales, un periódico las publicó, de un joven que, a pesar de tantos problemas con esto de la educación virtual, de conexión, de conectividad, ¿verdad?, de equipos, etcétera, con tantas limitaciones, él tenía que subirse a un árbol para poder conectarse. Entonces uno se queda como, ¿qué pasa aquí, verdad? Podríamos hacer una lectura de la foto fácil, ¿verdad? Tal cual si estuviéramos ahí en primer ciclo y dijéramos, miren qué significado tiene esto, qué denota, qué connota. De repente, si los de primer ciclo lo estarán, digamos que diciendo de esa manera, lo vemos desde un punto de vista semiótico, etc. Pero más allá de eso, ¿qué hay? ¿Será que por ahí puede venir una idea de programa? Yo pienso que sí. Es decir, una foto, por ejemplo, puede ser un excelente insumo para iniciar una idea de programa. Todo tiene que empezar con una idea. Ustedes me pueden decir también, miren, fíjense que he leído un libro sobre todo esto de la educación virtual y cómo los profesores están fallando tanto, y entonces resulta que ya cuando los pusieron frente a una computadora o frente a una cámara les fue bastante difícil, etc. ¿Puede ser algún insumo para una idea de un programa? Puede ser. Justo ahora, 8:30 de la noche, de lunes a viernes, hay un nuevo programa de televisión que surgió hace poco, que nació, digamos que con todo esto de la pandemia del COVID-19. Ustedes lo pueden ver, Canal 4, 8:30, se llama Quédate en Casa. Y ya lo podemos analizar nosotros con más criterio y decimos, bueno, miren, este es un formato de entrevista, ¿verdad? Y es un formato que surge, ¿por qué? Como habrán dicho los productores ejecutivos o los productores también, los mismos dueños de las empresas dicen, miren, hagamos un programa que responda a una necesidad de información de la gente, porque la gente está todos los días preguntando, mire, ¿y cuántos contagiados hay? ¿Cuántos recuperados hay? ¿Cuánto esto y lo otro? ¿Será que yo puedo hacer algo con respecto a esto? Todas estas ideas que podemos tener, ¿qué otra fuente puede haber? ¿Algún ensayo que ustedes hayan leído? ¿Qué más puede ser? ¿Alguna vivencia que ustedes tengan? Miren, yo me encanta cocinar, por ejemplo, y lo hago todos los días y me emociona y esto y lo otro, y resulta que los programas que hay en la televisión salvadoreña, por ejemplo, ninguno satisface mis expectativas, ¿verdad? Porque yo veo la cocina desde otro punto de vista, la veo desde un punto de vista, por ejemplo, cultural. La cocina es lo que vivimos, de qué me sirve a mí, digamos, preparar una torta española y entonces es una receta, esa es una receta fácil, pero digamos que fuese algo exótico, ¿verdad? Con verduras que ni siquiera cultivamos en el país, qué sé yo, por decirles una idea. Y entonces, y eso me lo enseñan en el programa de cocina salvadoreño. ¿Qué pasa aquí, verdad? Ese puede ser, digamos que, otro insumo que me pueda llevar a una idea. O de repente, una de las franjas que es, digamos que de las más difíciles, es la franja juvenil de los programas de televisión. Esa franja juvenil es tan difícil y creo que responde un poco a la audiencia. Es decir, son una audiencia que es adolescente. Los adolescentes en general adolecen, ¿verdad? O sea, están en una etapa en la que estoy pero no estoy, soy pero no soy. Entonces, a veces esos programas responden a eso. Responden a tener también a jóvenes que están pero no están, y entonces son bastante divertidos, pero tampoco hay digamos, una fundamentación en valores, qué sé yo. Entonces, veo un vacío ahí. ¿Eso me puede dar una idea? Sí, me puede dar una idea. Luego a veces pensamos y decimos, mira, Lick, fíjese que mi idea es un poco, digamos que, no académica, ¿verdad? O sea, mira, Lick, ¿qué hago? Porque es que esto va en contra de la academia o algo por el estilo. Analicémoslo. Veamos qué tanto. O sea, hay estudios incluso que indican que el ocio es una buena fuente. O sea, de repente pensar en algo que nos gusta
somos expertos en eso que nos gusta y entonces lo manejamos súper bien. ¿Sí o no puede ser una fuente de información? Una fuente, digamos, para hacer un programa de televisión. Claro que sí. O sea, sí. Yo lo veo todavía como algo súper beneficioso porque es algo que le gusta. Claro, a veces hay que estar dispuestos a romper paradigmas. Porque es que, mire, yo estudié comunicaciones y qué van a decir, ¿verdad? Si yo hago un programa de, por ejemplo, por decirles algo que está, digamos, estigmatizado, tatuajes. Puede ser un programa de tatuajes, pero ¿quién no ha visto esos programas, por ejemplo, de esos mismos tatuajes, en los que cuentan historias, en los que van más allá de, digamos, ser una pintura, hay una connotación especial en eso? Entonces, ese tipo de paradigmas también hay que romperlos. Una recomendación que yo le doy, y que realmente es un principio que todos deberíamos tener, es escribir las ideas. Es decir, ir poniendo número 1, el libro, digamos, Steve Jobs, la historia de Steve Jobs. Y esa me hizo pensar a mí en cuán creativos son aquellos jóvenes que de alguna forma, digamos, están emprendiendo. Entonces me lleva a la idea de emprendimiento y entonces empiezo a decir, mire, ¿qué tal si hago un programa de emprendedores? La idea. Hasta ahí no tenemos por qué nosotros empezar, digamos, en un momento, digamos que a botarnos las ideas y ustedes empiecen a escribirlas. Lo van a hacer en parejas, entonces, ¿qué quiere decir esto? No, Josibet, mira, mándame 3 ideas y empecemos a discutirlo. No solo se manden ideas y empiezan a decir, miren, es que no sé qué, es que esta es la mía, es que... No, estemos dispuestos a discutir cada una de ellas y veamos qué puntos son los más importantes. Paso 2, después de la idea, y aquí nos vamos a ir, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Es investigar. Investiguen de ese tema. Investíguenlo, váyanse, en nuestro caso, la investigación tiene que ver con programas de televisión que tengan que ver con eso. Y en esto sí les pido que no se vayan solo a lo nacional, sino que se vayan a lo internacional también. Pero sí les pido que vayan primero a lo nacional y después a lo internacional. Porque muchas veces nos sesgamos primero viendo lo internacional y entonces decimos, miren, es que lo que hacen aquí no sirve, o lo que hacen aquí es la copia. Entonces, puede ser que lleguen a esas conclusiones, pero lo importante de eso es que ustedes vayan de un punto específico en esta investigación de programas, no solo de programas de televisión, pueden ser radiales también, pueden ser secciones de periódicos, y que ustedes digan, miren, esta puede adaptarse a este tipo de cosas, ¿verdad? A este tipo de programa, y digamos que en esa parte tiene que ver. Tienen que investigar entonces en relación a formatos y programas. Esos criterios ustedes ya los tienen de las clases que hemos tenido. Ustedes pueden saber qué tipo de formato es, ¿verdad? Es un noticiero, por ejemplo, es una revista, es un formato, digamos, más de talk show, es un formato más de programa de concursos. Ustedes ya van a saber qué tipo de formato es. Y en relación a los programas ya pueden ver elementos específicos de esos programas. Después de que ustedes tienen la idea, investigan sobre eso, entonces ya pueden tener un panorama más amplio de por dónde se pueden ir. Vamos a esta parte que es el punto número 1 del documento Word que les puse ahí en el Classroom, y el primero es aspectos generales. Ahí yo les pido que ustedes identifiquen el problema del proyecto. Nosotros vamos a hacer este proyecto basados, digamos, en una relación causa-efecto. Para que nosotros podamos encontrar ese problema, nos vamos a ir y quiero que ustedes, también ahí les puse en el Classroom una imagen y un pequeño artículo de información acerca de una técnica que se emplea para que nosotros, digamos, que sea más efectivo encontrar cuál es el problema de nuestro proyecto. Esta se llama el árbol de problemas. El árbol de problemas. Para que no se les olvide, como no soy muy buena dibujante, le voy a hacer un árbol. Entonces,
el típico árbol que ustedes han visto. Ese árbol, ustedes saben que tiene raíces, ¿verdad? Tiene raíces que generalmente no las vemos. Esas raíces, prácticamente nosotros a veces lo único que vemos de un árbol es la copa, ¿verdad? Esas ramas. Y entonces a veces esas ramas nosotros las vemos muy verdes, muy lindas, o a veces las podemos ver totalmente secas. Aquí atrás tengo un árbol y lo vemos seco. Hoy como ha estado faltando un poco el agua, no lo regamos mucho y entonces decimos como, ay, bueno, no gastamos el agua en esto, bueno, gastamos el agua en otro, pero siempre tratamos de poner un poquito de agua, esto y lo otro, para que sus raíces puedan tenerlo. ¿Y qué sería de esas ramas si no tienen un tronco, algo que las sostenga? Entonces nosotros vamos a aplicar esa técnica y para eso yo les invito a que ustedes puedan hacer una reunión virtual y puedan preparar, sé que va a ser un poco difícil hacerlo de esta manera, pero es la manera, digamos que, más visual en la que ustedes van a poder identificar el problema. Yo les invito a que tengan papel, que generalmente puede ir, digamos que a la mitad para que no dañemos mucho el ambiente, y vamos a tener aquí las páginas y un plumón, y ustedes empiecen a pensar cuál es el problema a partir de esa idea de investigación que tengan, a partir de esa investigación que hicieron de formatos y programas que tengan relación con esa idea. Empiecen a pensar ustedes cuál es el problema de ese tipo de formatos, de ese tipo de programas. Justo hoy, ustedes si estuvieron ahí en las redes sociales, que espero yo que estén súper conectadas ahorita, ¿verdad? Si ustedes vieron, había ahora, digamos que un debate enorme por una sección del programa Viva la Mañana, que fue el día de ayer, y en la que hubo una pequeña tertulia, digamos. 4 talentos, que entre ellos hay invitados y hay conductores del programa, conductores principales, llamémosle así, y empiezan a desarrollar esa tertulia y dan la idea principal, bueno, el tema, que era, me parece que, ¿qué hacen los machos en cuarentena? De entrada el tema conmociona, ¿verdad? Conmociona en una sociedad que ya poco a poco va, digamos que de alguna manera, teniendo una visión más concreta de género, un respeto más por la mujer, un sistema de valores quizás más, digamos que, informado, digamos. Y entonces empiezan las personas a criticar y decir, miren cómo es... Bueno, y a todo esto uno de los invitados, conductores, no estoy segura específicamente si es conductor de esa sección, si era invitado, entiendo que es un invitado de esa sección, pero a manera de broma, empieza a decir que no, que los hombres no deben ayudar en la casa, que es